Estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla son imágenes que hace 75 años conmovieron al planeta, porque hoy, hace 75 años, el mundo empezó a conocer las dimensiones de la peor masacre, del peor genocidio que el ser humano tenga conocimiento en su historia. Estoy hablando de los campos de concentración. Y es importante hoy recordarlo porque el mundo entero ha hecho un stop para conmemorar, para recordar a las víctimas de ese oscuro episodio de la historia cuando la Alemania nazi asesinó a 6 millones de judíos. En Colombia también se celebró. Hace apenas un par de días, cerca de 50 líderes mundiales se reunieron en Jerusalén, la capital de Israel, para rendir un homenaje a todos los que dieron su vida en ese oscuro episodio. Saludamos a esta hora a Christian Cantor. Él es el embajador de Israel en Colombia que de hecho recibe sus cartas o entrega sus cartas credenciales al gobierno nacional el día de mañana. Señor embajador, buenas noches. Bienvenido al Punto de Redman Noticias. Hola Giovanni, un placer estar con usted hoy. Señor embajador, cuando en Colombia hablamos de estos nombres, Auschwitz, Belzec, Shelmo, Majdanek, Sobibor y Treblinka, muchos se hacen el retrato de lo peor que ha podido ver el ser humano en su historia por la masacre, pero hay muchos que todavía no lo conocen. ¿Qué hay que hacer para que el mundo no olvide este episodio tan oscuro? Bueno, primero le quiero agradecer por la oportunidad de hablar sobre este tema. Es un tema crucial, obviamente importantísimo para nosotros en Israel, pero creo que tiene un peso importante para toda la humanidad. El estudio, el fomento, la educación y el recuerdo del Holocausto, de la Shoah, es un tema crucial. Nosotros en Israel, en varias medidas, tomamos lo necesario para fomentar esta educación y nosotros creemos que es necesario hacerlo en todas partes del mundo. Hay lugares hoy donde hacen más esfuerzo, hay lugares donde hacen menos esfuerzos, pero el hecho que hay que aprender, enseñar a las generaciones jóvenes lo que sucedió hace 75 años es un deber moral, un deber político de los políticos hoy en cualquier país. Nosotros obviamente quisiéramos ver cómo en las escuelas se enseñan esos hechos, como no solamente en temas de historia, sino todo caso tiene que ver con la forma que se maneja las relaciones en un país o en un estado con minorías, el hecho que no solamente en las escuelas, sino también a través de fuentes culturales, a través de eventos públicos, hay mucho para hacer para no olvidar estos eventos. Señor embajador, en Europa, ¿cómo está esta pedagogía sobre lo que sucedió en el Holocausto? Por ejemplo, en Alemania, ¿qué tanto se enseña sobre la historia? Bueno, obviamente no tengo datos exactos de la política que los alemanes hoy día adoptan, pero tengo bien entendido y se dio cuenta hoy también durante la ceremonia, los alemanes y otros pueblos entienden muy bien su obligación, su responsabilidad y como parte de eso también la forma que se manifiesta en los programas educativos, en los eventos públicos, en la responsabilidad que cada gobierno lleva para hacer comprender esos eventos tan horribles que ocurrieron hace 75 años. Entonces, en general yo quisiera decir que en Europa y en Norteamérica la situación no está mal. Obviamente no quiere decir que es suficiente. Nosotros hemos visto en los últimos años un aumento extraordinario y espantoso de actos antisemitas en Europa, en Norteamérica, actos violentos, no solamente en temas de retórica, sino también en diferentes formas de negación del Holocausto, negación del derecho de existir del Estado de Israel. Hay variadas manifestaciones a ese tema de antisemitismo y eso solo indica que hay que hacer más, hay que
estudiar más, hay que aprender más, hay que sancionar más a todas esas personas que toman por el no sé cuál derecho de expresión, negar esos hechos y seguir con ese odio contra esa minoría, o en nuestro caso la minoría judía en esos países. Señor embajador, para el público colombiano que no está muy familiarizado con lo que pasó y con la política en Oriente Medio y a nivel global, ¿por qué, en su opinión, hay ciertos países interesados en negar el Holocausto? Bueno, es una mezcla muy extraña. Hoy día se habla de una mezcla, perdón por utilizar la expresión, una mezcla roja-verde. De un lado vemos extremistas, derechistas, con ideología o ideas fascistas que siguen con esa ideología de nazismo y de antisemitismo. Eso es de un lado, extremistas del lado derecho. Pero también vemos que hay extremistas del lado izquierda. Y esos extremistas, por cualquier razón, mezclando consideraciones políticas, utilizan esa plataforma de antisemitismo, negación del Holocausto, negación del derecho del pueblo judío a tener su propia tierra y su propio Estado, también utilizan esa ideología. Entonces, es una mezcla de los dos lados extremos de la sociedad. Y encima de todo esto, perdón, tenemos que también agregar el hecho que hay muchos países o muchas ideologías islamistas extremistas que también aprovechan el conflicto que supuestamente tienen, no sé por qué, con el Estado de Israel para agregar también esa ideología. Entonces, las fuentes de lo que está sucediendo son varias, como dije, extremos de la derecha, extremos de la izquierda, extremos en el Islam, no todo el Islam, extremos del Islam, pero esa mezcla es un cóctel muy peligroso, no solamente contra los judíos y contra el Estado de Israel. Primero es una amenaza contra la sociedad donde esas ideas fomentan. Y eso hay que tener en cuenta, porque quienes sufren de esa ideología, obviamente primero, como siempre fue en la historia, fueron los judíos, pero después de ellos vienen las otras minorías. Eso es algo que hay que tomar en una forma muy seria y confrontarlo con todas las herramientas que un Estado democrático tiene. Señor embajador, ¿el antisemitismo todavía sigue siendo una amenaza para el pueblo judío? Yo creo que sí. En los últimos años hemos visto ataques contra individuos judíos en el mundo, contra sinagogas, contra instituciones de estudio donde comunidades judías se encuentran y más. No es solo el hecho que atacan judíos, el hecho que en varios lugares del mundo un judío no puede caminar en la calle en una forma segura, que dentro de sí mismo sabe o piensa o cree que alguien lo puede atacar por sus creencias, por sus preferencias religiosas, es algo espantoso. Entonces, en una manera, digamos, al análisis individual, obviamente que es un peligro, es una amenaza. Y si hablamos de comunidades, si una comunidad tiene miedo de ejercer sus derechos religiosos, comunitarios, sociales, entonces obviamente es una amenaza. Y es una amenaza, como dije antes, no solamente contra esa comunidad. Yo no quisiera que mis hijos vivan en un país, en un estado, en una comunidad donde otra gente tiene miedo de exactamente esas amenazas, y eso creo que no es sano para cualquier sociedad. Embajador, y en Latinoamérica, puntualmente en Colombia, ¿la cabeza del antisemitismo se ha asomado? ¿Usted cree que aquí en Colombia está pasando o puede pasar eso? Mire,
Voy a comenzar a decir que yo no creo que en Colombia hay antisemitismo. Hay de vez en cuando actos antisemitas. Yo no creo que la razón o la fuente o el origen de esos actos son ideológicos. Tal vez es una mezcla de ignorancia y una propaganda política que esos jóvenes o esa gente, por no entender lo que es el antisemitismo, están involucrados en ella. Entonces yo no creo que Colombia es un país antisemita. Lo que sí es muy importante enfatizar es que usted me preguntó, ¿eso puede ocurrir? Y la respuesta es obviamente que sí. Ocurrió en Alemania, en el centro de Europa, ocurre hoy en otros países del occidente y no hay ninguna razón por cual no pueda acontecer aquí también. Por eso es necesario enfatizar la necesidad de educar en las escuelas, tomar la responsabilidad que cualquier institución aquí tome la responsabilidad de enseñar sobre el Holocausto. Puede ser a través de películas, puede ser a través de charlas, puede ser a través de exposiciones de cultura, puede ser a través de mandar gente, niños, jóvenes, como en Israel se hace, a los campos de concentración y exterminación para que puedan ver en sus ojos esos acontecimientos, esa historia espantosa, pero hay que hacer algo. No se puede dejar ahí al costado sin tomar la responsabilidad y educar. No es algo que nadie puede hacer. Señor embajador, ¿qué va a hacer el pueblo de Israel, el Estado de Israel, para que la memoria no se pierda? Y se lo pregunto respetuosamente por lo siguiente: los sobrevivientes del Holocausto ya están entrados en edad. De hecho, en Colombia quedan solamente 4 o 5. Después de que esa generación ya no esté con nosotros y nos abandone, ¿qué va a hacer el Estado de Israel para que la memoria no se pierda y esa educación se continúe y no se vuelva a repetir lo mismo? Bueno, en Israel misma hay una variedad de actividades, hay una inflación de actividades. Es algo que nosotros como judíos vivimos cada día. Fuera de los actos de ceremonia y la educación sobre el tema en las escuelas, es algo que se vive. El Holocausto para nosotros no es algo que ocurrió hace 75 años. Tenemos alrededor de nosotros sobrevivientes, padres, hijos, segunda, tercera generación de sobrevivientes que ellos mismos han vivido una vida muy, muy particular por los espantosos acontecimientos de sus padres y sus abuelos. Entonces, en Israel, nosotros, fuera de tener instituciones que se dedican para el enseñamiento, el aprendizaje, la investigación del Holocausto, parte de la diplomacia israelí, obviamente, trata de fomentar ese recuerdo y esa obligación en cualquier lugar del mundo. Pero fuera de eso, hay aquí un mensaje muy importante. Nosotros estamos tratando de convencer la mayor parte de los países que sean parte de esa alianza. Hoy día hay varias instituciones a las cuales se puede adherir para fomentar la educación del Holocausto. La más importante es la Alianza la Alianza Internacional de Conmemoración del Holocausto, el IHRA, el IHRA. Es una alianza de países. Hoy día alrededor de 35 países son parte de esa alianza. Aquí en Latinoamérica, Argentina es parte de la alianza. El Salvador y Uruguay están en proceso de adherirse. Hoy día recibimos el mensaje, las noticias que en Uruguay han adoptado, en un momento voy a explicar la diferencia, han adoptado la definición de antisemitismo. Es una definición operativa con cual se puede trabajar para sancionar esa gente que nega el Holocausto, esa gente que actúa en forma antisemita, esa gente que ejerce actos violentos contra judíos. Entonces hay un montón de cosas para hacer. Colombia debería ser parte de esa alianza para que de un lado pueda educar sobre esos eventos, y del otro lado también pueda ejecutar, pueda sancionar esos delincuentes
pueda tomar todas las medidas necesarias para que esos eventos no sean un peligro y una amenaza a la sociedad. ¿Y qué le ha Entonces, dicho el en presidente? general, hay mucho para hacer. Perdón. Embajador, qué pena lo interrumpo. ¿Y qué le ha Sí, dicho el Giovanni. presidente sobre la posibilidad de que Colombia se adhiera a esa alianza? ¿Es viable? ¿Lo ve posible? Yo no veo ninguna razón por la cual Colombia no sea parte de esa alianza. Yo espero, obviamente, hemos hecho las peticiones a través de las instituciones adecuadas. Nosotros creemos que es un acto que beneficiará a Colombia, no Israel, Colombia, la sociedad colombiana. Y no vemos el por qué no. Solo veo razones por qué sí. Porque sí, para educar, para ejecutar, para sancionar y para no permitir esos actos de extremismo, racismo, antisemitismo que ocurren aquí en Colombia. Colombia no es un lugar donde permitirá esos eventos tomar lugar, y creo que las autoridades deberían también hacer todo lo posible para ayudar y fomentar a los que no quieren que esas cosas acontecen, que no surgen aquí. Pues es Cristian Cantor, es el embajador del Estado de Israel aquí en Colombia, que mañana presentará sus cartas credenciales al presidente de la República. Señor embajador, muchas gracias por atendernos a esta hora en Al Punto. Es un gusto hablar con usted. Gracias, Giovanni, un gusto aquí también, y obviamente un saludo muy grande y un abrazo. Gracias.